Bien, hoy les envío un saludo en el día de hoy. Les agradezco por estar en sintonía con nosotros en Mujer en Derecho, este canal de YouTube que hemos habilitado para tratar temas de interés nacional, pero también de un modo educativo. En estas cápsulas semanales que estamos haciendo en colaboración con el programa Sin Cortes, cada viernes vamos a tener un tema permanente que es del interés ciudadanos a modo de educación y orientación, o un comentario acerca también de temas relacionados con las incidencias jurídicas y las leyes que van aconteciendo pues cada semana y que también resultan de interés para todos. Esta semana en ese aspecto ha sido realmente, digamos que muy interesante o muy movida en el caso de los dominicanos. ¿Por qué? Porque hemos tenido varios casos de notoriedad, algunos relacionados con casos que sucedieron el año pasado, se presentó acusación, como los casos de corrupción, el caso denominado Alburquerque Duncan, que fue donde el contraalmirante Félix Alburquerque Comprés, pues le disparó al comunicador Manuel Duncan y este perdió la vida en ese lamentable hecho, que también se está conociendo el avance del caso Medusa, el auto de apertura a juicio del caso Coral y las leyes de ventas y alquileres de los bienes incautados, que se relaciona un poco con la ley de extinción de dominio que entra en vigencia a final de este mes de julio, creo que el 29 o el 30, si mal no recuerdo. Pero que ha sido interesante esta semana, también he ocupado o se ha derramado mucha tinta y muchos comentarios respecto de algunos temas que tienen que ver con figuras que están mediáticamente expuestas o pertenecen a distintos medios de comunicación nacional. Estos procesos tienen como punto común una expresión de violencia que se ha ido incrementando en nuestra sociedad. Una situación que es lamentable porque desde el año pasado, con algunos artistas o exponentes urbanos, hemos visto cómo, tal vez por desconocimiento o por una intención de no observar la ley o entender que tal vez no estaban cometiendo un delito, pues se han visto sometidos a la justicia, algunos, pues también han cumplido prisión. El caso de Rochi con el tema de las menores, de Honguito por violación a la ley de tránsito, pero estos últimos meses hemos visto que la violencia de género, la violencia intrafamiliar, como una manifestación del alto nivel de violencia que estamos viviendo, ya ha impactado otras figuras del medio local que tienen mayor trascendencia. Y nos vamos a referir en esta cápsula exclusivamente a aquellos hechos o incidentes que tienen que ver con violencia de género y violencia intrafamiliar, y al comportamiento o a cómo han reaccionado o han abordado las autoridades estas situaciones y cuáles tal vez puedan ser los puntos que debemos a tomar en cuenta para un poco prevenir o corregir estos eventos realmente de mal gusto que llevan tristeza a las distintas familias, separación, laceración de sentimientos, afectación económica, afectación de emociones. Pero también vamos a tratar en este espacio de tiempo de que si usted se ve envuelto en un caso de violencia de cualquier naturaleza, sepa un poco, primero, a lo que se enfrenta y segundo, cómo debe acudir a las autoridades para poder recibir una asistencia que es tan necesaria en todo el sentido de la palabra, pero que también esa asistencia sea lo más efectiva posible dentro de las precariedades que tiene nuestro sistema de investigación, que es la primera alerta, y está constituido por la Policía Nacional, que es la autoridad más cercana generalmente, y el Ministerio Público, que es quien se encarga de la investigación. ¿Qué pasa con este tema de la violencia? Miren, en principio, cuando se regula por allá, por el año 1997, la denominada violencia contra la mujer o violencia de género y la violencia intrafamiliar, pues se trataba de eso, de que generalmente las mujeres eran agredidas por las exparejas o por hombres, y por la cultura nacional eso hasta se normalizó durante un tiempo, y es cuando se da la alerta de que eso no está bien,
mediante esta ley 2497, que empieza pues a armarse, digamos, toda esa estructura de atención a la mujer que ha sido agredida por cualquier vía. En principio, y hasta un tiempo, digamos que cercano, pues se estimaba únicamente como una violencia importante, la violencia de género cometida por agresión física, que en muchos casos también llega a la muerte. Esta violencia ha ido desarrollándose, así como ha avanzado la sociedad, han avanzado los distintos tipos de violencia y debido al incremento de las afectaciones mentales, la importancia que ha cobrado la salud mental, pues entonces también se le ha dado importancia a la violencia psicológica y a otros tipos de violencia que no necesariamente tienen que afectarte físicamente o poner en riesgo solamente tu aspecto físico, sino que cuando eres violentado o violentada de manera psicológica, emocional, también se han creado precedentes donde se entiende que la persona o se ha fijado ya como un tipo de violencia cuando la persona recibe una afectación distinta. Incluso en otros países se habla de una violencia diferenciada que se realiza o se comete a través de las personas cercanas al círculo de a quien se quiere afectar. Por ejemplo, vemos algunos casos donde matan los hijos para que la madre sufra o cometen algún tipo de instrumentalización del menor para afectar psicológicamente a uno de los progenitores. Todo eso va muy avanzado en otras culturas, sobre todo en la europea, pero nosotros tenemos un largo camino por recorrer. ¿Qué pasa? Yéndonos un poco a lo que es la violencia intrafamiliar o la violencia de género, lo que castiga es el patrón de conducta que afecta físico o psicológicamente a otra persona. Pero en República Dominicana tenemos una conducta habitual por parte de las personas agredidas, generalmente de las mujeres, que no presentan la denuncia por temor muchas veces de afectar su familia, de perder el hogar que han construido. Siempre es como un sentimiento envuelto que le impide a la mujer acceder de forma inmediata, en muchos casos, a las autoridades, porque entiende que a pesar de lo que está sufriendo, puede dar una oportunidad de que su agresor se corrija y no tiene, como decimos aquí, que desbaratar su hogar, desbaratar su familia, piensa en los hijos, piensa en el aspecto económico y generalmente permanece ahí, y al menos que ya esa violencia sea tan excesiva, que sea insoportable o trascienda a terceros, entonces no acude a la justicia. En ese sentido, yo les quiero decir que lamentablemente la única manera de usted construir esa trayectoria de protección que reclama cuando ya la violencia prácticamente se ha salido de control es dar aviso a las autoridades de manera inmediata. ¿Para qué? Para que en ese momento comience a construirse un correctivo, que puede ser por asistencia psicológica, asistencia a terapia, sería pues, de las que oferta la propia unidad de violencia de género o por elección propia. Pero ese llamadito de atención, que tal vez sin que llegue a mayores, cuando exista un primer acto de violencia no grave, pudiera marcar la diferencia y pudiera inclusive ser el motivo que le salve la vida a una mujer. Esto de manera preventiva, cuando ocurre ya un hecho no grave. Igual puede aplicar para los hombres. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos penales en esta denominación de violencia que incluye parejas e incluye familia. Tenemos la violencia de género, que está derivada o se orienta únicamente a la protección de la mujer, pero también tenemos la violencia intrafamiliar, que no hace acepción de sexo, únicamente se refiere al grado de filiación. Y este tipo de violencia que está protegiendo la integridad de la persona, sin importar el sexo, solamente exige que exista un vínculo de familiaridad. No aplica nada más para los esposos, sino que aplica para toda la familia. Si existe una filiación entre la persona agredida y el agresor, entonces es pasible de que se constituya el crimen o delito de violencia intrafamiliar, que debe ser aplicado a hombres y mujeres. Por este tipo penal, se me ocurre poner un ejemplo, y es el ejemplo por
de que sucedió creo que el lunes de esta semana que transcurre de 10 al 14 de julio, que es del exponente urbano que le llaman el Mayor. Aquí vemos que el agredido físicamente es él. Él es quien presenta heridas, fue él quien precisó atención médica y en un comunicado, digamos, hasta reconoció que él era la víctima de este caso. Por el otro lado, se publicó o se filtró un audio que fue una conversación de su esposa, supuestamente, con una amiga, en la que dice que ya él la venía agrediendo a lo largo de toda la relación y que fue una reacción para ella protegerse. Miren lo que le decía aquí, cómo sucede. Aunque ella tenga razón hoy en día, no hay manera de demostrar que ella sufría esas agresiones continuas, al menos que existan testigos, porque al parecer nunca ella accedió a las autoridades a dar ese aviso. En el día de hoy esta señora fue arrestada y hasta ahora ella es la agresora, sin importar que haya tenido un cuadro de violencia anterior. Esto pudiera parecer injusto si usted le da total credibilidad a ese audio que circuló, pero si analizamos los hechos en el contexto que se publicaron y en el contexto que fue respondida la mediatización por la misma víctima, que en este caso es el exponente urbano, aquí quien funge como víctima es él. Y vemos ahí como no hay distinción para someter a una persona en que sea hombre o mujer, sino que existiendo una relación familiar, entonces cualquiera de los dos puede ser sometido cuando agrede a otra persona que pertenece a su familia. ¿Qué tiene, digamos que de positivo, esta actuación oficiosa del Ministerio Público? Que en este caso se ha demostrado que los hombres y las mujeres están recibiendo un trato igualitario. Si este señor está siendo protegido oficiosamente por el Ministerio Público, como ha sucedido con otros casos donde presentadoras de programas o personas relacionadas con ciertos medios de comunicación, también en esos casos el Ministerio Público actuó de forma oficiosa. Esto tiene dos mensajes. El primero, ya se lo dije, que es el trato igualitario cuando son hombres y mujeres, y el segundo es que ya usted no importa, no incide en la persecución que usted presente, denuncia o no. Y los casos que han acontecido últimamente son un reflejo de esto. Fijémonos que en el caso de Amelia Alcántara ella no presentó denuncia. En el caso de Tamara Martínez tampoco presentó denuncia. Y en este caso, además de que no presentó denuncia, ese exponente urbano la excusó la acción mediante un comunicado. Es decir, que si el Ministerio Público depende de la acción de él o dependiera de la acción de él, no existiera caso. Pero a pesar de esas inacciones de no acceder, el Ministerio Público, como se enteró, actuó de manera oficiosa debido a la naturaleza del hecho, que es una de las denominadas acción pública, donde la Fiscalía, por cualquier vía que se entere, debe perseguirla, debe investigarlo. Pero además de esta sanción reactiva y de que estas personas sean sometidas a medidas de coerción y sean dispuestas medidas de protección, existen, como indiqué anteriormente al inicio del comentario, algunas previsiones que evitan que la violencia se agrave o que la violencia llegue a mayores y ya no haya una solución distinta a que el agresor, luego de que le quite la vida a su víctima, pues entonces también se suicide, como hemos visto en muchísimos casos. Entonces se queda como sin esa sanción penal. Pues esto puede ser previsto o puede ser evitado porque también la ley prevé que no solamente es prisión, sino que si usted se siente agredida y acude a la fiscalía correspondiente o ante las autoridades o simplemente se asesora con un abogado, usted por medidas de protección puede evitar que esa persona se acerque a usted. Yo reconozco que hay muchísimas deficiencias, que la orden de protección es un papel, que no recibes una vigilancia efectiva por parte de las autoridades, pero lamentablemente nuestras autoridades no tienen la logística necesaria
para proteger a todas las víctimas de violencia. Entonces nosotros como ciudadanos también debemos coayudar un poco para que esas medidas sean efectivas. Yo los invito, de verdad, a informarse sobre esto, a conocer a fondo esta ley y a aprender cómo acudir a tiempo a las autoridades para evitar este tipo de eventos que muchas veces se paga con el precio más alto, que es la vida. En este sentido, pues podemos ver que la ley manda a que usted no puede acercarse a la persona que ha puesto la denuncia, a que usted puede perder el derecho de permanecer en la casa, puede perder el derecho de disposición de los bienes y del patrimonio de la pareja. Entonces, todas estas son situaciones que como ciudadanos debemos conocerlo. ¿Para qué? Para ayudar también a las autoridades a que nos ayuden y nos protejan. Porque si todos nos convertimos un poco en colaboradores del sistema de justicia, entonces podemos tal vez bajar un poco esos índices tan altos de violencia que estamos teniendo. Y claro está, el tema educacional, crear células de educación respecto de los protocolos para prevenir la violencia intrafamiliar y para evitar todos estos temas, y así tal vez podamos vivir en una sociedad y tener familias menos violentas.